he entendido cuando las escrituras hablan de que los profetas de la antigüedad, como decimos del Antiguo Testamento, que profetizaron acerca de esta gracia y de esta salvación, que anunciaban de alguna manera la venida del Mesías para libertar al pueblo de Israel y a la humanidad, dice que ellos indagaron al Espíritu. La idea que da es que ellos se sentaron en oración y empezaron a hacerle preguntas al Espíritu de Dios para ellos tener una comprensión acerca de la salvación. Fíjese que ellos estaban participando de la salvación, pero sin entendimiento. Ojo con esto. Ellos estaban participando, le estoy hablando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ellos participaban de la salvación sin entendimiento. La profetizaban, la anunciaban. Pero Pedro dice que ellos indagaron al Espíritu. Ellos oraron al Espíritu para que les ayudara a comprender lo que ellos profetizaban. Esto me dice a mí que es posible participar de algo sin tener entendimiento de ese algo. Es posible ser parte de algo sin conocer el propósito de ese algo. Dígale a alguien, aunque sea con seña, eso es estar perdido. Eso es estar perdido. Eso es estar extraviado. Amén. Pero dice la palabra que el Espíritu les reveló, dando a entender que parte de la tarea del Espíritu es iluminar nuestro entendimiento para que tengamos comprensión del propósito de Dios. El Espíritu de Dios les reveló y los ubicó de que no era para ellos el cumplimiento de lo que ellos anunciaban, sino que era para nosotros. Pero luego, cuando al correr el tiempo se cumplió la primera venida del Mesías, los que participaron de su evangelio, de esta salvación, ellos también procuraron comprender. Y vemos en las epístolas, las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, cómo ellos se dedicaron a explicar la salvación. Diga conmigo, explicar la salvación. Esa explicación de la salvación está al alcance de lo que hemos creído. Nosotros que hemos creído en este evangelio debemos procurar tener conciencia del propósito de la salvación. Si no, estuviéramos creyendo y participando de algo que no estamos entendiendo. Y yo digo algo con mucha propiedad. Hay personas de nosotros que estábamos perdidos en el pecado. Ya no estamos perdidos en el pecado, porque hemos recibido el perdón de los pecados. Somos salvos. Pero aún habiendo sido rescatados de estar perdidos en el pecado y estando ya en la salvación, estamos perdidos en el propósito de la salvación. Usted se puede imaginar eso. Yo estaba perdido en el pecado, me liberaron del pecado, me pusieron en la salvación, pero ahora estoy perdido en el propósito de la salvación. Eso no quiere decir que usted está en pecado, pero usted está perdido en el propósito de esta salvación. Es por esta razón que todos nosotros, ya que somos salvos, debemos procurar el entendimiento del propósito de esta salvación. Y hoy estoy introduciéndole lo que les voy a hablar en ese sentido. En la epístola, carta o libro a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15, 16 y 17, es donde me voy a ubicar. Pero primero quiero hacerles un recorrido desde el capítulo 4 de este libro de Efesios, que es el contexto anterior de los versículos que vamos a leer, que son el 15, 16 y 17 del capítulo 5 de Efesios. En el capítulo 4 de este libro de Efesios, el apóstol Pablo, primero explica lo que es la dinámica del propósito de Dios en la iglesia. Es ahí donde él dice que debemos vivir como es digno, a la altura del llamado que hemos recibido. Es el llamado a la salvación, la invitación del evangelio. Y habla de que debemos expresar nuestra alineación a este llamado con el fruto del Espíritu.
habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de amor. Expresa entonces la dinámica en la que opera el propósito de Dios en la iglesia. Cómo primero somos salvos en la reconciliación con Dios y cómo luego somos edificados. Dice ahí que Dios constituyó hombres y mujeres con dones ministeriales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice la finalidad, dice para perfeccionar a los santos, de manera que cuando usted es salvo, usted es santo, porque usted ha sido santificado en la obra de Cristo. Pero esa santidad tiene que perfeccionarse. A eso se le llama santificación. Pero dice que también somos equipados para la obra del ministerio. Y dice el propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice cuál es la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. A eso se le llama estándar de propósito. Cristo es el estándar del propósito de Dios, en el cual nosotros debemos ser perfeccionados y hasta Él debemos llegar en plenitud. Luego dice que eso nos preserva de caer en el error de conservar una infancia de fe. Eso es estancamiento. Cuando somos niños en la fe, fuera del tiempo correcto, entonces estamos a merced al engaño doctrinal. Somos engañados fácilmente y movidos de la verdad a la que hemos creído. Dice que la dinámica de interacción entre esa verdad en la iglesia del Señor debe ser en amor. Y utiliza la figura del cuerpo, dando a entender que en el cuerpo somos muchos miembros, pero tenemos un propósito en común. No muchos propósitos, sino uno. Y dice que en esa dinámica nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada uno. Eso habla de asignación en el propósito. Cada uno de ustedes tiene un llamado en el propósito de Dios. Tiene una designación que cumplir. Para eso usted tiene dones particulares. Tiene una medida de gracia particular, aunque estamos en una gracia común. Entonces en el versículo 17 del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo debemos nosotros corresponder a ese propósito. Diga conmigo, yo debo corresponder al propósito de la salvación. Es ahí donde entonces Pablo dice: esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, que la vida de salvación implica una vida conforme a aquel que nos salvó. Por eso dice que debemos diferenciarnos de la manera en que nosotros vivimos a la manera en que vive el mundo. Por eso dice que ya no andemos como ellos andan. Estoy en Efesios 4:17. Y Pablo entonces dedica algunos versículos para describir la forma de vida del que está fuera de esta salvación. Dice: andan en la vanidad de su mente. Ahí empieza el problema. Es una condición mental, una mentalidad no regenerada, no iluminada con la verdad. Entonces dice: andan en la vanidad de su mente, ajenos, contrario a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Pero luego nos habla de nuevo y dice: si ustedes aprendieron de Cristo, si ustedes asumieron al creer en Cristo el modelo de vida que Él presentó cuando vino a la tierra y que está dicho a través de doctrinas en los evangelios y en las epístolas, entonces dice que debemos andar en la renovación del espíritu de nuestra mente. Y Pablo entonces dice: despojémonos del viejo hombre. Porque una de las manifestaciones más claras de que nosotros somos salvos es que ya no andamos en la vida de la cual nos rescataron. Es grave, hermanos, decir que somos salvos y seguimos repitiendo la vida de la cual nos salvaron. Diga conmigo, eso es una incoherencia. Si somos salvos, debemos empezar a dar pasos de progreso en la vida a la cual se nos ubicó en esta salvación. Esa vida es Cristo. Amén. Entonces él describe algunas características de la nueva vida. Habla de los pecados de la lengua, que los que son salvos no deben ofender ni dañar a sus hermanos.
Primero, hermanos. Segundo, a su prójimo, a la gente en general. Que debemos no robar. Los que eran ladrones, que ya no deben robar. Y eso implica no solo meterse a un banco, implica robarse la luz, robarse el internet, cualquier tipo de robo. Que ya no debemos robar. Dice que debemos de procurar sobrellevarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Pero luego en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos da una idea de cómo podemos nosotros asumir la nueva vida. Y habla, ser imitadores de Dios. Una manera de asumir la nueva vida, estoy en el capítulo 5, es imitar a Dios. Porque Dios no solamente dice lo que hay que hacer. A eso se le llama mandamientos, a eso se le llama normas, a eso se le llama doctrinas, a eso se le llama principios, cuando Dios dice lo que hay que hacer. Pero Dios va más allá y muestra lo que hay que hacer. Cuando Dios mostró lo que hay que hacer, que Él decía que había que hacer, cuando asumió ser igual que nosotros. Diga conmigo, Jesús. En ese momento Él se sometió a lo que Él mismo dictó. Entonces dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo. Porque el modelo de lo que Dios quiere es Cristo. Por eso dice, imiten a Dios, pero interpone a Cristo. Dice, sean como Él anduvo. Y Pablo entonces usa la figura de la luz y la oscuridad en el capítulo 5. Y dice que la gente que está fuera de Cristo está en oscuridad, y los que estamos en Cristo estamos en luz. Entienda esto de dos formas. Estar en oscuridad es estar bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Pero hay algo que va primero. Estar en oscuridad es estar en ignorancia de la verdad. ¿Usted entendió eso? Estar ignorante de la verdad, de manera que hay gente en oscuridad, fuera del camino y dentro del camino. Se lo voy a repetir. Hay creyentes en oscuridad y hay no cristianos en oscuridad, porque los que están fuera están en oscuridad dos veces. Están ignorando la verdad, por eso están fuera de ella, pero también están bajo el gobierno de Satanás. Pero hay gente que ya no está bajo el gobierno de Satanás, pero desconoce la verdad. Entonces debemos procurar el conocimiento de la verdad, y eso es estar en luz. Estar en luz es tener la verdad dentro de nosotros, gobernándonos a nosotros. Y para esto debe haber un modelo de vida conforme a esa verdad. Estar en luz es no estar bajo el dominio de Satanás, no estar bajo su régimen. Y por eso Pablo entonces llega al versículo 14, donde dice algo que dijo la Escritura en el Antiguo Testamento: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese es un llamado a la salvación. Ese es un llamado a no seguir en el gobierno de las tinieblas, a venir al reino de Dios, que es luz. Pero entonces el verso 15, que es donde leemos, él dice: mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahí están los 3 versículos a compartir. Después de explicar todo esto, que yo simplemente se lo he recordado en síntesis, el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo ustedes están caminando, porque ya tienen el conocimiento de qué debe producir esta salvación. Esta salvación debe producir una nueva vida. Recuerda el gran versículo que declara: de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es ser salvo. Entonces, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe de qué habla eso? De transformación. Salvación es transformación. Transformación es nueva vida.
Y Pablo está explicando esa nueva vida. Todo creyente debe evaluarse. Usted debe vivir. Mire, se lo voy a dejar de tarea. Si usted quiere, hágalo al final de cada día. En la noche, antes de acostarse, camine con su conciencia en cómo usted pasó el día. Identifique aquellas cosas que siguen correspondiendo a tu pasada manera de vivir. Aquellas cosas que siguen pareciéndose a Adán. Identifica cuáles estás cumpliendo que tienen que ver con la nueva vida. Si usted cree que Dios lo va a transformar, usted solamente estando pasando el tiempo dentro de la vida cristiana, así Dios no transforma a nadie. Dios transforma en colaboración contigo. Dios trabaja con tu conciencia. Tú tienes que estar consciente de la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Usted no puede vivir la vida cristiana durmiendo, como hay algunos vagos por ahí. Vendrá un avivamiento. Llévese de ese cuento. La iglesia tiene años con ese mito, esperando un avivamiento que va a venir. Qué fácil atribuirle la transformación que obra dentro de nosotros por medio del Espíritu a un evento milagroso que va a ocurrir. No, el avivamiento no vendrá ni transformará. El avivamiento vino y está transformando. ¿Por qué usted cree que hay gente que no cambia dentro del evangelio? No, porque no me ha llegado el tiempo. Dios es que sabe. Todos nos cambiamos al mismo tiempo. Siga con ese cuento, siendo piedra de tropiezo a los demás. Es que usted tiene que ser consciente. Usted tiene que estar consciente de que dentro de usted hay una vida. Para ver si me entiende. A usted lo preñaron el día que usted se convirtió. Usted tiene adentro una vida que se está formando, que va consumiendo la vida de pecado dentro de usted. Y usted tiene que verlo de esa manera. Por eso él dice: mira bien cómo andas. La palabra mirad implica autoexamen, análisis. ¿A cuánto no le gusta que lo juzguen? Miren, no hay cosa que le pica mal a la gente que alguien lo juzgue, justa o injustamente, porque hay juicio justo. Hay gente que juzga con justicia, pero al injusto no le gusta que lo juzguen ni con justicia. Y hay juicios injustos. No, que nadie, ¿quién le dijo a usted? Sí se puede juzgar. Eso es otro cuento. No, que nadie puede juzgarme, solo Dios. Eso es mentira. Y eso es una excusa de la rebeldía. La Biblia sí manda a los santos a juzgar, pero dice con justo juicio. Amén. ¿Está conmigo? En ese sentido, ¿qué dice la Biblia? Si ustedes se juzgan ustedes mismos, no tendrán necesidad de que nadie los juzgue. Se lo voy a decir en buen dominicano. Si usted se limpia la lagaña, nadie tiene que decirle: tiene una lagaña en el ojo. Entonces, ¿no le gusta que lo juzguen? Pues autojúzguese usted. Tal vez Dios le está mandando una colaboración, ya que usted es ciego con sus propios errores. Entonces la Biblia dice: mirad. Y esa palabra es autoexamínate. Hágalo antes de acostarse. Hágalo los fines de semana. Saque un momento para juzgarse, para analizarse. ¿Cómo va mi progreso en la nueva vida? ¿Cómo voy yo creciendo en la nueva vida? Es lo que Pablo está diciendo. Mirad pues con diligencia. En esto no se puede ser lento. Sea diligente, sea rápido en evaluarse. Mire, la gente que se evalúa crece rápido. La gente que se vive evaluando crece rápido, porque vive haciendo conciencia. Esto está mal en mi vida, lo tengo que trabajar. Pero imagínate, si tú eres ciego con tus propios males, ¿cómo trabajará desde tu conciencia? Usted tiene que estar consciente. Y aún aquello que usted cree que está bien, diga como David: Señor, líbrame hasta de los errores que me son ocultos. Porque al final todos tenemos un punto ciego. Y hay cosas que no vemos, y hay otros que es que no la quieren ver. Entonces, mira pues con diligencia cómo andas. Y la palabra andar, usted sabe lo que significa: conducta, comportamiento, actitudes, vida. Mira bien cómo tú estás viviendo. Mira bien si tu vida se parece a la vida de Cristo, que está expresada en doctrinas en la palabra. Mira cómo andas. Entonces dice: procura que en el examen el resultado no de necio, sino sabio.
No como necio, sino como sabio. Y esas dos palabras en griego, una es como al derecho y otra es como al revés. De manera que necio es lo contrario de sabio en griego ahí. Sabio tiene que ver con alguien que implementa lo que ha entendido, con alguien que pone en práctica. La palabra en griego sabio que se utiliza ahí significa conocimiento práctico. Diga conmigo, conocimiento práctico. Porque hay conocimiento intelectual y hay conocimiento práctico. Hay gente que sabe todo lo que hay que hacer. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero el problema de ellos no es conocimiento intelectual, es conocimiento práctico. Y aquí sabiduría es implementación, es la puesta en práctica de lo que yo leo en la Biblia. Pero ¿qué es necio? Es lo contrario. El necio puede saber lo que hay que hacer, pero no lo hace. Necio es aquel que lee la Biblia todos los días y pasa el día haciendo lo contrario que leyó en la Biblia. Eso se llama necedad. Y todos hemos pecado con eso. No sé si usted lo puede decir, si ya usted se convirtió en ángel. Pero yo he violado muchas cosas que leo, pero en la noche cuando reviso mi conciencia me golpeo y digo, wow, quemé el examen hoy. Pero cuando abro los ojos al otro día digo, su misericordia se ha renovado, una nueva oportunidad. No es de que hay un nuevo día, me van a caer cosas del cielo. Un nuevo día, déjame cumplir lo que ayer no cumplí. Un nuevo día, déjame dar un paso de avance en la nueva vida. Por eso dice, no como necio, sino como sabio. Y aquí concluyo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Cuidado si se ofende, pero la palabra insensato significa estúpido, idiota, bobo, torpe. Eso significa. Por tanto, no sean insensatos. Y oiga esto, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe algo que yo estoy anhelando? Una iglesia entendida en el propósito de Dios. Porque una iglesia entendida en el propósito de Dios es una iglesia productiva en ese propósito. Es una iglesia que valora la salvación. La salvación se valora a medida que usted la entiende. Porque normalmente lo que no se conoce no se valora. Por eso usted le da algo de valor a un niño y lo coge para juego. Y usted, Dios mío, no, para eso del suelo. Porque usted conoce el valor. Las cosas se valoran a medida que se conocen. Por eso es grave ser ignorante del propósito de Dios. Porque cuando usted ignora el propósito de Dios, cualquieriza cosas de valor eterno. Cualquieriza la fe, cualquieriza la gracia, cualquieriza los dones, cualquieriza la comunión con el Espíritu, cualquieriza la hermandad de la iglesia del Señor, cualquieriza el culto congregacional, cualquieriza la oración, cualquieriza la ofrenda. Porque usted no entiende. Y a medida que usted crece en el entendimiento del propósito de Dios, tu sentido de valoración se va a incrementar. Yo no sé si usted está entendiendo, pero en esta cuarentena a mí me tocó profundamente y he dedicado cada día al estudio de esta salvación, al entendimiento del propósito de esta salvación. Hermano, hemos gastado años emocionando la iglesia para que usted se sienta bien. Usted no ve que en este tipo de mensaje hay hermanos que se duermen porque están impuestos a que le den una dosis de emoción para irse. Qué bueno estuvo el culto, pero no entendiste nada, te emocionaste, pero no conociste el propósito de esta salvación. Entonces Pablo está diciendo, aprovechando bien el tiempo. Y la palabra aprovechar, usted tiene que saber lo que significa. Es sacarle ventaja a algo. El tiempo, hermanos, es un recurso. Diga conmigo, el tiempo es un recurso. Ahora digo, ¿un recurso de qué? Respóndase, un recurso del propósito. El tiempo es un recurso del propósito eterno. Porque el propósito eterno utiliza el tiempo para realizarse y para manifestarse. Amén. Lo que se gesta, lo que se planea en la eternidad se cumple en el tiempo. Por eso el tiempo es un recurso del propósito eterno de Dios. El tiempo está dividido en módulos.
según lo que Dios permitió que nosotros organizáramos entre milenios, siglos, décadas, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, y por ahí se va. Son módulos en los cuales se distribuye el tiempo, se organiza el tiempo. Cuando aquí dice aprovechando bien el tiempo, hay dos cosas que hay que entender. Aprovechar el tiempo ocasional, porque la Biblia dice tiempos y ocasiones nos acontecen a todos. En otras palabras, a todo el mundo le llegan oportunidades en la vida. Según algunos creen, todo el mundo, por lo menos antes de morirse, le tiene que llegar una oportunidad de ser rico. Lo que pasa es que no la saben entender, no la saben ver, ni la saben aprovechar. A todo el mundo le llega la ocasión de encontrar su pareja. Lo que pasa es que no saben capturar el momento. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos. A todo el mundo se le pasa la ocasión por el frente. Por eso para los griegos, oportunidad era un personaje que tenía una moña atrás, era calvo. Por eso cuando pasaba había que ser rápido, porque era por el pelo que había que agarrarlo. Y si usted no era muy rápido, como era calvo, cuidado, como era calvo, muchos no podían agarrarlo. Entonces usted tenía que saber cómo le echaba mano al poco pelo que tenía. Y a eso se le llamaba oportunidad, porque cuando pasaba usted tenía que ser atento y echarle mano en el pelo que le quedaba, porque algunos hasta se lo arrancaban. Entonces por eso dice el refrán, las oportunidades son calvas. ¿Lo ha escuchado? Eso viene del pensamiento griego de allá atrás, y eso tiene una aplicación. Las ocasiones llegan, pero hay gente tan perezosa que se queda sentada cuando la oportunidad le pasa por el frente. Entonces está hablando de que el tiempo hay que aprovecharlo. Pero dice más, la palabra tiempo ahí tiene que ver también con tu ciclo de vida. Quiere decir que el ciclo de vida, la medida de tiempo que te dan para vivir en la tierra, debe aprovecharlo, y lo contrario es desperdiciarlo. Hermano, piense por un momento cuánta gente peca desperdiciando el tiempo. Perdónanos, Señor. Hermano, usted no se imagina lo que es perder el tiempo, pero algún día nos sacarán cuenta de todo el tiempo que perdimos. Pero usted no se imagina. Dice aprovechando bien el tiempo. Y el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 4, versículo 5, si mal no recuerdo: andad sabiamente con lo de afuera. Tiene que andar sabio con el que no es cristiano. No se envuelve en sentimientos. Andad sabiamente. No es que sea enemigo, pero sea sabio. Porque los que no son cristianos, al no entender, no es que ellos son culpables, son víctimas. Al no entender esta salvación, suelen drenarte el tiempo, suelen desviarte. Al menos que tú seas un firme evangelizador, cosa que escasea. Porque hay gente que en vez de ellos evangelizar al que esté en el mundo, el que esté en el mundo lo conquista a ellos. Amén. Amén. Por tal razón, hermanos, usted tiene que andar sabiamente con lo de afuera, dice Pablo. Pero dice algo más: redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y esa palabra redimir da la idea. Yo estuve estudiando y eso es extraordinario. Da la idea, figura el tiempo con un esclavo de venta en la plaza. Imagínense que yo soy un esclavo y me están vendiendo en la plaza, y todos ustedes tienen posibilidad de comprarme. ¿Quién me lleva primero? El que primero me compra. Entonces cuando dice redimiendo el tiempo, ¿sabe lo que está diciendo? Liberando el tiempo. Que el tiempo es como un esclavo, y el que lo libera le da ventaja, porque el esclavo cuando era comprado le servía al que lo compraba, le ayudaba al que lo compraba. El tiempo solo será provecho a aquel que lo libera. Por eso la gente dice hay tiempos malos y tiempos buenos. No, no hay tiempos malos y tiempos buenos. Hay administraciones buenas y administraciones malas. Hay gente que administra mal el tiempo y le va mal, y hay otros que lo hacen a lo contrario. Entonces, aquel que libera el tiempo le servirá. Pero hay gente que pierde tiempo y siempre tiene el tiempo encadenado en la plaza. Libere su tiempo, que lo tiene amarrado. Vamos, libere su tiempo y camine en el propósito, camine en la salvación y verá provecho.
Y aquí terminé, porque el tiempo me ata como una soga. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí hay algo que usted no se dio cuenta ahí. ¿Cómo están dentro del mismo texto la palabra malo y bueno? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces mire ahí la convivencia del bien y el mal dentro del tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y por qué le dice malo a los días? Pero el tiempo le llama bien en nuestra administración. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A qué se refiere con los días son malos? Del contenido de los días. ¿Y sabe cuál es el contenido de los días? La vida de pecado. La vida de pecado hace que el contenido de los días son malos. De manera que cada vez que usted se levanta, el contenido del día es malo. Pero aunque el contenido del día es malo, usted tiene la facultad de hacer su día bueno, según lo administra. Y no es una administración solo académica, laboral, familiar, no, a la luz del propósito. Por eso dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quieres días buenos? Cumple la voluntad de Dios. Por eso dice que la voluntad de Dios es primeramente buena. ¿Qué es? Buena, agradable y perfecta. Todo lo que ocurre en la voluntad de Dios es bueno. Los entendidos de la voluntad viven la voluntad, y el que vive la voluntad de Dios le irá bien en la tierra, le irá bien en la tierra de los vivientes. Verá el bien de Jehová todos los días de su vida. Póngase de pie corriendo.